Bienvenido a un ejemplo sobre cómo encontrar la cardinalidad de la unión, una intersección de dos conjuntos. La cardinalidad es el número de elementos en un conjunto, y por lo tanto al encontrar la cardinalidad estaremos contando el número de elementos en un conjunto, no listando los elementos en un conjunto. Aquí daremos el set U universal contiene todos los números 1 al 20. Los conjuntos A y B son subsetes que contienen estos elementos. Queremos encontrar el número de elementos en el conjunto A de la unión B. Recuerda este símbolo aquí por significado de la unión, así que podríamos también decir el número de elementos en el conjunto A o B. Indicamos la cardinalidad de un conjunto usando una de estas dos notaciones aquí. Hice una lista de ambos. También queremos encontrar el número de elementos en el conjunto A intersect B o el número de elementos en la intersección A y B. Este símbolo de intersección también significa, y así que podemos pensar en esto como el número de elementos en el conjunto de A y B. Aunque no es necesario, solucionemos este uso de un diagrama de Venn, y comience por identificar los elementos que están en el conjunto A y el set B. Aviso 1, 6, 8, 14 y 16 son los únicos elementos que están en el conjunto A y el set B. Estos elementos estarían en esta región superior aquí para mostrar que están en ambos A y B, así que vamos a continuar y lista a los que. De nuevo tenemos 1, 6, 8, 14 y 16. Mirando ahora en el Z, los elementos restantes solo estarían en el Z, y por lo tanto estos elementos estarían en esta región aquí que serían 4, 11, 15, 17, 18, 19 y 20. Mirando ahora el set B, avise como los elementos que están solo en el set B serían 3, 5, 9 y 13. Tenemos toda la información que necesitamos para responder estas dos preguntas, pero completemos nuestro diagrama de Venn determinando los elementos que están en el conjunto universal pero no en A o B. Entonces, si contamos rápidamente del 1 al 20, aviso como 2 no está en A o B pero está en el conjunto universal. So 2 estaría aquí, y luego tenemos 3, 4, 5. 6 aviso 7 también no está en A o B, así que 7 está en el conjunto universal también. So 7 está aquí. 8, 9, 10 aviso 10 no está en A o B, así que 10 estaría fuera aquí. 11, 12, aviso 12 también no está en A o B, así que 12 estaría aquí en el conjunto universal, y pienso que de 13 a 20 están enseñados aquí en A o B. Ahora respondemos nuestras dos preguntas. La primera pregunta es determinar el número de elementos o la cardinalidad del conjunto A unión B, que de nuevo es el número de elementos en A o B, o el número de elementos en esta región aquí. Así que podríamos contar el número de elementos en esta región, pero también podemos avisar que el conjunto universal contiene 20 elementos, 4 de los cuales no están en A o B. 20, 4 extra Siemens 16 y por tanto el número de elementos en A unión B sería 16. Por supuesto, podemos verificar esto contando. Tenemos 3, 5, 7, 10, 12, 14, 16 y ahora para la segunda pregunta. Queremos determinar el número de elementos en el intersecto AB o la cardinalidad del intersecto AB, que sería el número de elementos en A y B. El número de elementos en esta región aquí. Aviso como hay 1, 2, 3, 4, 5 elementos en esta intersección y por lo tanto la cardinalidad del intersecto AB, o el número de elementos en el intersecto AB es 5. Espero que encontraras esta útil.